Hay unos versículos en Mateo 17 que normalmente llamamos la transfiguración, y es una escena muy importante que de hecho en los 4 evangelios queda grabada. Y es una escena donde Jesús llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y los aparta, se va a una montaña. Y cuando ellos están en la montaña empieza a suceder algo muy raro. Dice que Jesús se transfiguró en presencia de ellos. Eso significa, dice el verso 2 de Mateo 17, que su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Es una escena rara. Y verso 4 dice que Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nosotros nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y luego dice: mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Verso 7 dice que Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Y cuando alzaron su vista no vieron a nadie más que Jesús. ¿Me acompañas orando? Señor, gracias por esta noche. Gracias porque más que una experiencia te tenemos a ti. Y sabemos que cuando 2 o más nos reunimos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, y a eso apelamos, a que tú estés hoy, que permanezcas en medio de nosotros. Gracias, Jesús, porque ya estás aquí. Déjanos conocerte más, déjanos amarte más, y que podamos ver que tú eres suficiente. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, amén. Yo no sé si alguna vez has escuchado la conversación de alguien más. Es domingo, puedes ser honesto. Yo he escuchado conversaciones ajenas. Una vez mi esposa y yo estábamos en un café y entró un joven, un chavo, ya ni sé cómo decirle acá, no sé cómo un man entró y estaba claramente agitado, perturbado, se la estaba pasando muy mal. Y ya encontró una mesa y se sentó y pidió un pastel y un café. No estaba observando, pero pidió un café y un pastel. Y se sentó y estaba esperando. Y en eso llegó una woman. No, así no. No les voy a decir así. Llegó una mujer y llegó y se sentó con él. Ella llegó enojada, digna, muy dama, llega y se sienta. Y él le dice: ¿quieres algo? Y ella le dice: no. Esto se va a descontrolar. Yo ya sabía que esto se iba a poner mal. Y ya todos saben qué tipo de conversación sigue. Empezaron a hablar, se puso mal. Y yo estaba con Lluvia y le decía: Lluvia, si ella va al baño, tú te paras, vas con ella, empiezas a hablar, empiezas a orar con ella. Yo voy a ir con él, le voy a dar una cachetada, le voy a decir: no la dejes ir. Y yo ya quería intervenir y Lluvia me dice: hey, quédate ahí. Sí. Nunca se pararon, nunca se fueron al baño, se empezaron a hablar y ella empezó a llorar. Y cortaron. Y se fue. Ella a media conversación llorando se fue, y yo viendo todo. Y ya no te quería platicar eso porque estuvo. Y Pedro estaba escuchando la conversación ajena. Pedro estaba, Jesús invita a Pedro a una montaña. Súper increíble. Hay amigos que me han invitado a acampar. Jesús nunca me ha invitado a acampar. A Pedro sí. Y sube con Jesús a la montaña. Y de repente Jesús empieza a brillar como el sol. Eso me encanta, que dice que como el sol, porque Moisés una vez subió a un monte y estuvo como en la presencia de Dios, y bajó y reflejaba la luz de Dios, y todos se asustaban.
Pero aquí no está pasando eso. Jesús no está reflejando la luz de Dios. Jesús está brillando la luz de Dios, porque en Jesús está la plenitud del Padre, está toda la riqueza de Dios, porque Jesús es Dios. Muy bien, qué bueno que a 3 personas les agradó que Jesús es Dios. Y en ese momento aparecen Moisés y Elías y empiezan a platicar, y dicen en otro de los evangelios, dice que están hablando acerca de lo que va a suceder en Jerusalén. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, les venía diciendo de un tiempo que todo lo que él iba a hacer en Jerusalén, es decir, la cruz y la resurrección. Jesús estaba anticipando su papel mesiánico en un nivel impresionante. Ellos no entendían, todavía no captaban. Entonces Jesús fue intencional en revelarles quién realmente era. Y están hablando Moisés y Elías aparecidos, Jesús brillando como el sol, y Pedro está escuchando. Y Pedro dice: este ha de ser un buen momento para hablar. Y dice: Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sé si alguna vez has dicho algo de lo que instantáneamente te arrepentiste, o si enviaste un WhatsApp del que instantáneamente te arrepentiste a la persona incorrecta. Estabas pensando si enviarlo o no y lo enviaste. WhatsApp ya te deja borrarlo. Es como la gracia de Dios. Casi, pero no, porque dice que borraste algo. Es una mentira. Y la imaginación de mis contactos y amigos es peor que cualquier cosa que yo pueda escribir. Entonces cuando dice que borré algo, me da más miedo. El caso es de que Pedro dijo algo de lo que se arrepintió. Y se arrepintió mal. Tanto, o sea, tan mal dijo algo Pedro, que Dios Padre intervino. O sea, yo creo que Pedro dijo, y no es por exagerar o hacer algo chistoso, lo que sea, yo creo que Pedro dijo lo más inapropiado en el momento más inoportuno a la persona más importante de la historia del cosmos. Lo más inapropiado en el momento más inoportuno a la persona más importante posible. Dios Padre habló 2 veces audiblemente en todo el Nuevo Testamento. 2 veces. Una, cuando su hijo Jesús se bautizó. 2, para callar a Pedro. ¿Qué tan mal te tienes que equivocar para que Dios Padre, de su luz inaccesible, gloria inalcanzable en la estratosfera, otra dimensión, pura santidad, Dios, pura luz, diga: no, ya estuvo, ya voy a entrar a la historia, voy a entrar a Palestina del primer siglo, a interrumpir a este man? Ya estuvo. Pedro dijo: Señor, ahí vamos bien, ¿no? ¿Qué tan malo? Pues, Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, y solo si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Ahora, no suena tan mal, ¿sí o no? O sea, quizás está desviado, no sé, pero la intención es lo que cuenta, ¿no? Ahora, si yo me acerco con una de ustedes y les digo al final: ay, ¿cuánto tienes de embarazo? Y no estás embarazada, la intención no importa nada. No importa qué tan amable quería ser yo y qué tan conversación quería sacar. Revela lo que yo acabo de decir, revelaría que yo creo algo de ti, ¿sí o no?
Entonces yo no dudo que Pedro tenía buenas intenciones, pero él dijo algo que revelaba que creía algo muy distorsionado y muy peligroso, tanto que Dios Padre decide: lo voy a callar. Ahora no sé tú, pero cuando yo veo esta escena y Dios Padre interrumpiendo y hablando por única y segunda vez en todo el Nuevo Testamento, yo quiero prestar atención. Y yo quiero darme cuenta de qué está sucediendo aquí, para yo no cometer el mismo error que Pedro. ¿Alguien me está siguiendo? Yo quiero darme cuenta qué está sucediendo aquí. Y me gustaría decirte dos niveles en los que Pedro se equivocó, dos errores que cometió, dos. En primer lugar, Pedro creía que lo que le faltaba a ese momento es lo que él podía aportar. Están Elías y Moisés aparecidos del paraíso, del cielo. Todavía tienen así brillantina que les fluye. Jesús, el Hijo de Dios, brillando como el sol. Y Pedro dice: déjame construir con unas ramas unos techos. Seguramente dos personas aparecidas del paraíso y el Hijo de Dios brillando como el sol, lo que necesitan son ramas. Pero yo soy Pedro. Porque, amigos, la vida en Jesús, la vida en Cristo, no se trata de qué puedo hacer yo por Él, se trata de qué hizo Él por mí. No se trata de qué puedo aportar o qué puedo hacer, se trata de qué increíble ha sido su amor y su gracia para conmigo. Y todo lo que tú y yo podemos hacer, porque vaya que hay mucho que hacer, pero es en respuesta a lo que Él hizo primero. No se trata de qué puedo hacer para contribuir, mucho menos de qué puedo hacer para merecer. Porque a veces vivimos la vida así, tratando de vivir de una manera para merecernos su amor, su gracia, pero es totalmente al revés. Cuando no lo merecíamos, Él nos amó y ahora podemos responder en gratitud por lo que Él sí hizo por nosotros. Si es para Jesús, lo puedes hacer más fuerte. Y escucha esto. Y en este domingo de aniversario, este lugar no se trata de lo que algunos pocos pueden hacer con su talento, se trata de lo que muchos hacen con sacrificio. Porque no se trata del esfuerzo excepcional de unos pocos, se trata de todos juntos rindiendo lo que somos para el plan perfecto que Jesús tiene para nuestra ciudad, para nuestras familias, para nuestros colegas, para nuestros amigos. Y muchas veces preguntamos: Dios, ¿qué puedo hacer yo por ti? Pero la pregunta correcta es: Dios, ¿qué quieres hacer tú a través de mí? Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Y sabes que rendirle a Dios tu vida, tus planes, tus finanzas, tu familia, tu carrera, puede parecer una decisión arriesgada. Creerle a Jesús con tus planes, con tu familia, puede parecer algo arriesgado. Pero Jesús tiene un mejor plan que tú. Pedro en sus fuerzas quería construir techos hechos con ramas, y Dios en su poder quería usar a Pedro para edificar su iglesia, una comunidad llena de vida, de esperanza, que transformaría la historia, que incluiría a muchos de todas partes del mundo, en todas las partes de la historia, incluyéndonos a ti y a mí. El plan de Dios es mejor.
Cuando tú y yo rendimos en las manos de Dios nuestras vidas, no estamos limitando nuestro potencial, estamos llevando a su máximo potencial lo que sea que le entregamos a Dios, porque en sus manos todo florece. ¿Alguien está conmigo? Todo florece en sus manos. Efesios 3:20 dice que Él puede hacer más de lo que tú y yo jamás podemos pedir o imaginar. Pero yo quiero imaginar grande y yo quiero pedir en grande, porque si Él puede hacer más de lo que yo puedo pedir o imaginar, yo quiero ir a donde el límite de mi imaginación termine, para que Él haga lo que solo Él puede hacer. Y el segundo error que cometió Pedro es más profundo, porque al querer hacerle techos a los tres, los estaba poniendo en un mismo nivel. Y dice el relato que se estaban yendo Moisés y Elías, y Pedro es donde hace su entrada triunfal. Se estaban yendo y él dice: no, que no se vayan, que no se vayan. Entonces entra en pánico. ¿Qué puedo hacer? Señor, déjame hacer ramas, porque no quería que se fueran. Y el segundo error que cometió Pedro es que él estaba implicando que Jesús no era suficiente. Pedro prefería, sí, que Jesús se quede, pero que quizás se queden también Moisés y Elías. Y hay mucho pasando aquí, porque Moisés viene representando la ley, Elías viene representando los profetas en un nivel, y es que no hay tiempo para hablar de esto, pero en un nivel, el mensaje que nos está dejando a conocer nuestro Dios es que no, la ley no es suficiente. La ley se va cuando llega la revelación completa de quién es Dios, Cristo Jesús. Puedes dar gracias por eso. Y por el otro lado, los profetas que representaban la experiencia espiritual, tampoco es suficiente. No es suficiente sentir algo. Ahora tenemos a alguien que es Cristo Jesús, y Él es suficiente. Él es suficiente. Pero otra vez, amigos, otra vez, yo soy Pedro, porque lo que detonó este momento es que Moisés y Elías ya se iban. Y yo puedo decir seguramente y confiado, decir: no hay nada en mi vida que compite con Jesús. Jesús está en su lugar, en mi corazón. No hay nada más que Él. Pero cuando otras cosas se empiezan a ir o amenazan con dejar mi vida, a veces cuando algo en nuestra vida, un estilo de vida, una relación, un hábito, cualquier cosa, algún área de nuestra vida, nuestro confort, nuestro éxito, lo que sea, amenaza con dejarnos, yo entro en pánico y digo: no, ¿qué puedo hacer? Dios, déjame construir ramas, y que esto no sé. Sí, quiero a Jesús, pero quiero a Jesús y algo más, quiero a Jesús y algo más, quiero. Ahora, si hoy tú y yo estuviéramos en la escena, Moisés y Pedro, mucho gusto. Moisés y Pedro, Moisés y Elías, mucho gusto, pero váyanse, déjenme estar con Jesús. Porque tenían frente a ellos a Jesús resplandeciendo como el sol. Moisés, Elías, me caen bien, pero son raros, ya váyanse. Déjenme estar con Jesús, déjenme ver sus ojos, déjenme oír sus palabras. Él es todo lo que quiero. No quiero a nadie más. Y que en nuestras vidas, cuando quizá algo bueno, ni siquiera cosas malas, pero quizá hay cosas buenas que han llegado a posicionarse en un lugar cerca de donde
está Jesús en nuestro corazón, y cuando a veces amenaza en irse, nosotros entramos en pánico y decimos: no, ¿qué puedo hacer para que esto no me deje? Todavía quiero esta comodidad, quiero este éxito, que no, que no se va. Y todo el tiempo Jesús sigue ahí. Jesús ha estado frente a ti, brillando como el sol. Él no se va, y Jesús es suficiente. Cosas pueden venir, cosas pueden irse. Amigos, yo puedo tenerlo todo, pero si no tengo a Jesús, no tengo nada. Y el otro lado es que yo pudiera perderlo absolutamente todo, pero si tengo a Cristo Jesús, lo tengo todo. En Jesús lo tengo todo. Él es suficiente. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Ya no necesito la ley para acercarme a Dios. Jesús abrió un camino. Él es suficiente. Ya no necesito sentir algo adentro de mi corazón para saber si Dios está ahí o no, o si me ama o no. No, yo sé que aun cuando yo era pecador, Cristo vino y murió por mí. Yo sé que Él está de mi lado. Jesús es suficiente. Ellos quedaron al suelo, quedaron avergonzados, obviamente. Y el escenario que sigue, un escenario posible, es que ellos hubieran caído al suelo, hubieran estado humillados, y que luego alzaran su vista y Jesús ya no está ahí. Se decepcionó de ellos. Dijo: ya suficiente, ya hasta mi papá se enojó. Suficientes, demasiados errores, demasiadas fallas. Yo no sé en qué contexto llegaste o qué narrativa estás creyendo en tu mente hoy. Quizás la primera vez que vienes, alguien te invitó, alguien te pagó el boleto, no sé. Pero cuando ellos levantaron su vista, dice que Jesús se acercó a ellos. Me encanta. Dice: Jesús se acercó a ellos y los tocó. Les dijo: levántense, no tengan miedo. No sé cuál es la voz que vienes oyendo en tu interior. Si es una voz de temor a algo que pasó en tu pasado, una voz de temor al presente y una situación actual. No sé si es una voz de temor al futuro, incertidumbre. Pero cuando Jesús, aún después del error de ellos, Jesús los vio, se acercó, lo tocó, le dijo: levántate, no tengas miedo. Esa es la voz de amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Yo estoy creyendo que hoy Jesús va a hablar en medio de nosotros. Nos va a decir: levántate, no tengas miedo. Levántate, no tengas miedo. Yo estoy creyendo. Cuando ellos alzaron la vista, el verso 8 dice: no vieron a nadie más que Jesús. Esa es la mejor vista que alguien puede pedir en la historia. Nada más que Jesús. Nada más que Jesús. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. No necesito nada más. No necesito a nadie más. Jesús es suficiente. Living Room cumplen 6 años. Están por entrar al año número 7. Y en la Biblia hay tanto detrás de el 6 y el 7. Y no me voy a poner raro, pero hay mucho significado detrás de estos dos números. El 6 representa el número del hombre, del esfuerzo humano, lo que se puede hacer. El 7 representa lo completo, lo que Dios puede hacer. Amigos, yo creo que están entrando a un año, y esto lo digo del fondo de mi corazón y sintiendo que tengo que decir esto. Creo que están entrando a un año donde han visto cosas increíbles, y han visto algo increíble, pero están entrando a un año donde Dios va a hacer lo que solo Él puede hacer, donde Dios va a transformar lo que solo Él puede transformar, donde Dios va a sanar. Y el segundo error que cometió Pedro es más profundo, porque al querer hacerle techos a los tres, los estaba poniendo en un mismo nivel. Y dice
el relato que se estaban yendo Moisés y Elías, y Pedro es donde hace su entrada triunfal. Se estaban yendo y él dice: no, que no se vayan, que no se vayan. Entonces entra en pánico. ¿Qué puedo hacer? Señor, déjame hacer ramas, porque no quería que se fueran. Y el segundo error que cometió Pedro es que él estaba implicando que Jesús no era suficiente. Pedro prefería, sí, que Jesús se quede, pero que quizás se queden también Moisés y Elías. Y hay mucho pasando aquí, porque Moisés viene representando la ley, Elías viene representando los profetas en un nivel, y es que no hay tiempo para hablar de esto, pero en un nivel, el mensaje que nos está dejando a conocer nuestro Dios es que no, la ley no es suficiente. La ley se va cuando llega la revelación completa de quién es Dios, Cristo Jesús. Puedes dar gracias por eso. Y por el otro lado, los profetas que representaban la experiencia espiritual, tampoco es suficiente. No es suficiente sentir algo. Ahora tenemos a alguien que es Cristo Jesús, y Él es suficiente. Él es suficiente. Pero otra vez, amigos, yo soy Pedro, porque lo que detonó este momento es que Moisés y Elías ya se iban. Y yo puedo decir seguramente y confiado, decir: no hay nada en mi vida que compite con Jesús. Jesús está en su lugar, en mi corazón. No hay nada más que Él. Pero cuando otras cosas se empiezan a ir o amenazan con dejar mi vida, a veces cuando algo en nuestra vida, un estilo de vida, una relación, un hábito, cualquier cosa, algún área de nuestra vida, nuestro confort, nuestro éxito, lo que sea, amenaza con dejarnos, yo entro en pánico y digo: no, ¿qué puedo hacer? Dios, déjame construir ramas, y que esto no sé. Sí, quiero a Jesús, pero quiero a Jesús y algo más, quiero a Jesús y algo más, quiero. Ahora, si hoy tú y yo estuviéramos en la escena, Moisés y Pedro, mucho gusto. Moisés y Pedro, Moisés y Elías, mucho gusto, pero váyanse, déjenme estar con Jesús. Porque tenían frente a ellos a Jesús resplandeciendo como el sol. Moisés, Elías, me caen bien, pero son raros, ya váyanse. Déjenme estar con Jesús, déjenme ver sus ojos, déjenme oír sus palabras. Él es todo lo que quiero. No quiero a nadie más. Y que en nuestras vidas, cuando quizá algo bueno, ni siquiera cosas malas, pero quizá hay cosas buenas que han llegado a posicionarse en un lugar cerca de donde está Jesús en nuestro corazón, y cuando a veces amenaza en irse, nosotros entramos en pánico y decimos: no, ¿qué puedo hacer para que esto no me deje? Todavía quiero esta comodidad, quiero este éxito, que no, que no se va. Y todo el tiempo Jesús sigue ahí. Jesús ha estado frente a ti, brillando como el sol. Él no se va, y Jesús es suficiente. Cosas pueden venir, cosas pueden irse. Amigos, yo puedo tenerlo todo, pero si no tengo a Jesús, no tengo nada. Y el otro lado es que yo pudiera perderlo absolutamente todo, pero si tengo a Cristo Jesús, lo tengo todo. En Jesús lo tengo todo. Él es suficiente. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Ya no necesito la ley para acercarme a Dios. Jesús abrió un camino. Él es suficiente. Ya no necesito sentir algo adentro de mi corazón
para saber si Dios está ahí o no, o si me ama o no. No, yo sé que aun cuando yo era pecador, Cristo vino y murió por mí. Yo sé que Él está de mi lado. Jesús es suficiente. Ellos quedaron al suelo, quedaron avergonzados. Obviamente. Y el escenario que sigue, un escenario posible, es que ellos hubieran caído al suelo, hubieran estado humillados, y que luego alzaran su vista y Jesús ya no está ahí. Se decepcionó de ellos. Dijo: ya suficiente, ya hasta mi papá se enojó. Suficientes, demasiados errores, demasiadas fallas. Yo no sé en qué contexto llegaste o qué narrativa estás creyendo en tu mente hoy. Quizás la primera vez que vienes, alguien te invitó, alguien te pagó el boleto, no sé. Pero cuando ellos levantaron su vista, dice que Jesús se acercó a ellos. Me encanta. Dice: Jesús se acercó a ellos y los tocó, les dijo: levántense, no tengan miedo. No sé cuál es la voz que vienes oyendo en tu interior. Si es una voz de temor a algo que pasó en tu pasado, una voz de temor al presente y una situación actual. No sé si es una voz de temor al futuro, incertidumbre. Pero cuando Jesús, aún después del error de ellos, Jesús los vio, se acercó, lo tocó, le dijo: levántate, no tengas miedo. Esa es la voz de amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Yo estoy creyendo que hoy Jesús va a hablar en medio de nosotros. Nos va a decir: levántate, no tengas miedo. Levántate, no tengas miedo. Yo estoy creyendo. Cuando ellos alzaron la vista, el verso 8 dice: no vieron a nadie más que Jesús. Esa es la mejor vista que alguien puede pedir en la historia. Nada más que Jesús. Nada más que Jesús. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. No necesito nada más. No necesito a nadie más. Jesús es suficiente. Living Room cumplen 6 años. Están por entrar al año número 7. Y en la Biblia hay tanto detrás de el 6 y el 7. Y no me voy a poner raro, pero hay mucho significado detrás de estos dos números. El 6 representa el número del hombre, del esfuerzo humano, lo que se puede hacer. El 7 representa lo completo, lo que Dios puede hacer. Amigos, yo creo que están entrando a un año, y esto lo digo del fondo de mi corazón y sintiendo que tengo que decir esto. Creo que están entrando a un año donde han visto cosas increíbles, y han visto algo increíble, pero están entrando a un año donde Dios va a hacer lo que solo Él puede hacer, donde Dios va a transformar lo que solo Él puede transformar, donde Dios va a sanar lo que solo Dios puede sanar en todo otro nivel. Prepárate, el Living Room, porque esto apenas comienza. Viene un nuevo tiempo, viene un nuevo mover.